Bueno, continuando con la unidad número 3 y repasando un poquito esta unidad de lo que veníamos hablando, sintetiza lo que es el lenguaje y la comunicación. Nosotros el otro día habíamos llegado a proceso de comunicación. El proceso de comunicación en todo ámbito, pero sobre todo en las ciencias sociales y particularmente en las ciencias económicas, es fundamental, porque muchas veces nosotros tenemos muchos conocimientos técnicos en las ciencias económicas, pero muchas veces esos conocimientos técnicos necesitan ser transmitidos. Entonces, nuestra materia, y sobre todo aquí en el proceso de comunicación, es una herramienta importante para saber comunicar, transmitir lo que sabemos en cuanto a herramientas específicas, lo que nosotros sabemos de costos, lo que nosotros sabemos de contabilidad, lo que nosotros sabemos de análisis e interpretación de estados contables, lo que sabemos de gestión financiera, etcétera, etcétera. Necesitamos, sin lugar a duda, tener una herramienta importante como el proceso de comunicación que nos permita transmitir esos conocimientos a los terceros que lo necesitan o lo requieren. Entonces, bueno, un poquito ya hemos visto desde el emisor hasta el receptor, ¿no es cierto? Es importante que se cumpla el canal de comunicación. Bien, yendo a otra cuestión importante, nosotros habíamos hablado también del lenguaje y habíamos dicho que el lenguaje es una comunicación basada en símbolos y que nos permitía interactuar con otras personas, con otros individuos, justamente en la relación y en la adaptación de estos signos o símbolos eh, para poder entendernos. Dentro del lenguaje encontramos también lo que son las funciones del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones? Nosotros tenemos básicamente cuatro funciones en el lenguaje. Tenemos la función descriptiva, la función directiva, expresiva y también la operativa. La función descriptiva es una de las funciones más importantes para nosotros porque también se llama función informativa. ¿Por qué es importante? Porque esta función lo que hace es informar, está afirmando algo. Por lo tanto, aquí generalmente hay dentro de esta función una cuestión proposicional, es decir, una proposición que, repito, está informando la función descriptiva. Después tenemos aquella función que es la función directiva. La función directiva tiene que ver con los lineamientos, cuando yo quiero tratar de que alguien, ¿no es cierto?, realice algo que yo pretendo. Entonces, aquí en esta función directiva es una expresión de provocar ciertas o influir con mi indicación para causar algo en la persona y que cumpla con lo que yo estoy pretendiendo. Es decir, básicamente aquí tenemos una orden, ¿no es cierto?, con la función directiva. La función expresiva, obviamente, es una función que manifiesta sentimientos, ¿no es cierto? Es decir, emociones, sentimientos. Cuando yo digo, por ejemplo, ojalá llueva, ¿no es cierto? Es una función expresiva. Y finalmente, otra función muy importante es la función operativa. Esta función operativa tiene mucho que ver cuando yo necesito un lenguaje más formal, más ceremonial. Por lo tanto, utilizo ciertas reglas, ciertas normas para poder usar lo que pretendo, ¿no es cierto?, hacer. Eso tiene una finalidad, podríamos decir, más que nada ceremonial, ¿no es cierto? Se utiliza mucho, por ejemplo, en los registros civiles de las municipalidades, cuando se lee, ¿no es cierto?, lo que, el acto que se va a realizar. Bueno, entonces tenemos estas cuatro funciones del lenguaje.
el lenguaje también tiene, dentro de lo que es una teoría general, lo que se llama la semiótica, ¿no es cierto? Esta disciplina, ¿qué estudia? Estudia la semiótica o también los signos, es decir, también denominada teoría general de los signos. Y la semiótica estudia los elementos que componen el proceso de comunicación, por ejemplo. En la semiótica nosotros encontramos, es una disciplina lingüística que encontramos tres niveles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos niveles de la semiótica? Tenemos la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis estudia la vinculación entre signo y otro signo, ¿no es cierto? Entonces, en ella decimos que los signos son independientes del significado aquí y que intenta enlazar palabras, ¿no es cierto?, para formar una oración gramatical. Entonces, repito, relación signo con otro signo. ¿Qué es la semántica? El otro nivel. La semántica es el estudio de los signos en relación a su significado. Es decir, queremos entender lo que tiene como contenido y lo que significa, ¿no es cierto?, el signo que estoy estudiando. Y por último, la pragmática es una disciplina que estudia la relación entre el signo y el usuario. Es decir, el hablante, el que está usando ese signo, ¿no es cierto? Y es muy importante porque aquí, en el proceso de comunicación, fíjense, la pragmática tiene un rol fundamental. Estamos hablando que es el signo, ¿no es cierto? Y el vínculo con quien usa, el hablante, el usuario que usa ese signo. Son estos tres niveles muy importantes. Dentro de el lenguaje también, no nos olvidemos que nosotros en esta disciplina lo que pretendemos, y en esta materia, lo que pretendemos es que el lenguaje sea un lenguaje claro, preciso. Primero porque estamos en un ámbito académico, universitario, y luego porque nuestra profesión va a depender también de un lenguaje técnico, es decir, un lenguaje que tiene que ser claro, un lenguaje no solo usando símbolos que deben ser técnicos, sino también claros, precisos y concretos. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene que tener problemas ni de vaguedad ni de ambigüedad. ¿Qué es la vaguedad? La vaguedad es la falta de precisión de un término, es decir, cuando yo estoy usando mal una palabra, ¿no es cierto? Generalmente estos signos, cuando yo utilizo, por ejemplo, el término muchos, algunos, y no soy concreto, ¿no es cierto? Lo que hago aquí es ser muy vago, no tener precisión en el término que estoy definiendo. Si yo digo muchos alumnos de metodología desaprueban el final, es distinto a decir 45 alumnos que van al examen desaprueban el mismo, ¿no es cierto? Es decir, estoy poniendo una cifra concreta. El 30% de los alumnos que rinden examen de metodología desaprueban. Es decir, trato de ser preciso. En cambio, la ambigüedad es el doble significado de un término. Cuando yo digo, por ejemplo, el banco de la plaza, ¿no es cierto? ¿A qué banco me estoy refiriendo? ¿Al banco que utilizo para sentarme en la plaza o el banco como entidad financiera? Entonces aquí soy ambiguo porque ese término, ¿no es cierto?, tiene un doble significado. Esto es muy importante cuando nosotros estamos informando que en una oración, en una expresión, podamos ser claros, precisos y eliminar todo lo que sea vago y ambiguo. Pero además, cuando nosotros en el lenguaje también
intentamos definir, intentamos expresarnos, intentamos construir un discurso, armamos un discurso, hay algo que se denomina definición. Definir un término o varios términos significa justamente señalar las características que tiene cada uno del término, eliminando todo tipo o vicio de, como decíamos, de vaguedad y ambigüedad. El repertorio más conocido, ¿no es cierto?, de los términos o de las definiciones están en el diccionario. Pero existen varias clases de definiciones. Tenemos las definiciones ostensivas y definiciones verbales, como una primera clasificación, las definiciones denotativas y definiciones intencionales, las definiciones informativas y las definiciones estipulativas y las definiciones persuasivas. Nosotros, un poquito para poder hacer una cuestión un poco general, es decir, ¿cuáles son las definiciones más importantes? Las definiciones ostensivas son aquellas definiciones que yo hago a través de ejemplos, las ostensivas. Y las definiciones verbales, cuando yo estoy obviamente definiendo, a través de la oralidad, ¿no es cierto? La verbal, la definición que yo utilizo para expresarme de manera verbal. Después tenemos las definiciones denotativas y las definiciones intencionales. Las definiciones denotativas son aquellas que introduzco el denotado, es decir, cuando yo defino por la extensión de un término, por todo lo que abarca ese término. En cambio, las definiciones intencionales son aquellas que yo defino con el significado. Pero, ¿con qué significado? Describiendo las propiedades y las características de un término. Después tenemos las definiciones informativas. Y aquí, en las definiciones informativas, hago un pequeño paréntesis porque estas son las definiciones más importantes para nosotros, donde la definición informativa debe ser la precisa, la más clara, donde los términos sean bien digamos, lexicográficos, donde se encuentren términos sin ningún tipo de error o de vicio, ¿no es cierto? Es decir, informar con precisión la definición informativa. Después tenemos las definiciones estipulativas, que son aquellas que son las definiciones que yo utilizo en ciertos lugares, en ciertos ámbitos, ¿no es cierto?, para poder hacerme entender. Si yo estoy dando un curso y digo el término organización solo para este curso, va a ser la organización, aquel conjunto de bienes, materiales y recursos humanos que coordinados pretenden alcanzar un fin. Esa definición estipulativa solo sirve para este curso, porque a lo mejor en otro ámbito puede definirse organizaciones de otra manera. Y por último, la definición persuasiva. La definición persuasiva es aquel tipo de definición que intenta convencer, ¿no es cierto?, a alguien definiendo para convencer con ciertas características y propiedades un tanto más retóricas. Bueno, la definición tiene algunas reglas que hay que cumplir. La definición no debe ser circular, es decir, ¿no es cierto?, definir siempre con el mismo término. La economía es la ciencia económica que genera recursos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, no puedo definir un término con el mismo término. La definición no debe ser ni demasiado amplia ni demasiado estrecha. La definición no debe ser negativa. Y por supuesto la definición no debe formularse en un lenguaje oscuro, ni ambiguo, ni figurado. Pasemos a otra cosa. Los niveles del lenguaje. ¿Cuáles son los niveles? Tenemos el lenguaje objeto y el metalenguaje. El lenguaje objeto es el lenguaje principal, ¿no es cierto?, donde yo estoy usando el lenguaje, ¿sí?
Cuando yo no uso el lenguaje, sino que menciono el lenguaje, estoy en otro nivel, en un sublenguaje, lo pongo entre comillas, ¿sí? Entonces, en el metalenguaje yo digo lo que quiero decir, el significado que yo pretendo dar, ¿no es cierto? Ahora en el metalenguaje pretendo decir una cosa que en realidad no es así. Entonces lo pongo entre comillas. Estamos hablando de el metalenguaje o sublenguaje, ¿eh? Entonces, cuando yo uso el lenguaje, lenguaje principal. Cuando yo menciono el lenguaje, hablo del metalenguaje. Si yo digo el profesor de metodología es inteligente. En cambio, si yo digo la palabra metodología, ¿sí? Es una ciencia social. Yo no estoy hablando de metodología, estoy hablando de la palabra. Ahí lo que estoy haciendo, entonces, estoy usando un metalenguaje. ¿Mm? Bien. Nosotros habíamos dicho que la pragmática era una disciplina que se encontraba dentro de, ¿no es cierto?, la semántica, ¿no es cierto? Y que generalmente la pragmática es cuando se utiliza un signo, pero visto desde el punto de vista del usuario. ¿Quién lo usa el signo? El hablante. Entonces, aquí, evidentemente, en la pragmática, lo que tenemos que tener presente es el proceso de comunicación. Yo decía anteriormente que el proceso de comunicación es muy importante para nosotros los profesionales de ciencias económicas porque nos ayudan a transmitir nuestros conocimientos. Y en cuanto a esto, tenemos que tener claro que una manera de transmitir el conocimiento no es solo verbal, ¿no es cierto? Yo cuando estoy explicando, por ejemplo, un estado contable, de sistema de información contable, y tengo que explicarlo adelante de terceros, ¿no es cierto?, una empresa, puedo hacerlo de dos maneras. O lo hago de manera verbal, ¿no es cierto?, expresándome con una oralidad, ¿sí? Y que debo usar en esta verbalidad, en esta oralidad, uso términos específicos, o puedo, que en la mayoría de los casos se hace, utilizar lo que se denomina un informe. ¿No es cierto? ¿Qué es un informe? Un informe es aquella producción escrita que me permite transmitir resultados de manera, ¿no es cierto?, formal, ¿sí? Pero esos resultados transmitidos, vuelvo a repetir, de manera escrita, ¿sí? Entonces, generalmente, si yo soy un profesional de las ciencias económicas, previamente, antes de hacer el informe, lo que tuve que hacer es un protocolo, ¿no es cierto? Una mini investigación donde busqué datos, organicé datos, procesé datos, pero luego esos datos, ya transformados en información, ¿cómo los transmito? A través de un informe. Entonces, la transmisión de esos resultados finales es el informe. Los informes pueden ser de distintas características, de distintos tipos. Nosotros tenemos un informe tradicional, ¿no es cierto?, que ustedes lo conocen, donde generalmente el tradicional técnico profesional, el informe tiene una portada con los datos, ¿no es cierto?, del tema, el autor, fechas. Tenemos una introducción, esa introducción tiene antecedentes, ¿no es cierto?, de lo que estoy estudiando, tiene un problema, tiene hipótesis y objetivo. Luego tenemos otro cuerpo del informe, que es el desarrollo, donde aquí lo que se hacen son análisis de esos datos, analizar, definir, describir en este desarrollo, ¿no es cierto?, para esos datos armarlos también, ¿no es cierto?, y mostrarlos de una manera organizada. Hay en el desarrollo comparaciones de datos y de información para poder generalmente obtener una conclusión. Y por eso el tercer cuerpo
es la conclusión, un cierre, ¿no es cierto? Entonces tiene estas tres partes, podríamos decir, introducción, desarrollo y la conclusión, llegando al cierre y a unas propuestas, ¿no es cierto?, de lo que pretendo informar y comunicar en el informe. Y de esta manera, ¿no es cierto?, tenemos el informe técnico. Por supuesto que además de las tres partes, introducción, desarrollo y conclusión, decía, al principio tengo la portada y al final puedo tener anexos y bibliografía también en el informe. Decía que hay otros tipos de informes, por supuesto tenemos informes de investigación, donde son un poco más complejos, ¿no es cierto? Tienen más datos, más características, los informes de investigación en ámbitos académicos, no tanto en ámbitos técnicos profesionales. Un informe, por ejemplo, puede tener científico, datos preliminares, naturaleza del estudio, investigación documental y marco teórico, diseño de investigación y la metodología que voy a usar, resultados y conclusiones, bibliografía, apéndice, anexo, glosario. Esto tiene un informe más científico, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar esto de informe, el informe decimos que es una herramienta y un producto fundamental para poder transmitir los conocimientos de manera escrita. Y por último, para cerrar, hoy en día la comunicación del conocimiento científico es muy complejo porque anteriormente o antiguamente la comunicación del conocimiento científico se transmitía, ¿no es cierto?, vía escrita solamente. Se hacía a través de revistas, de documentos, de textos, de libros. Hoy en día es muy compleja la divulgación del conocimiento científico porque tenemos muchísimos mecanismos, las tecnologías, las redes, ¿no es cierto?, Internet y distintas herramientas actuales han hecho que esta manera de transmitir el conocimiento vaya mutando, vaya cambiando. Por eso es tan importante que hoy tengamos muy presente que además de la transmisión escrita a través de distintas formas, el conocimiento se tiene que transmitir a través de distintas redes sociales, por supuesto, teniendo en cuenta siempre que el conocimiento científico tiene que tener una investigación profunda y luego esa investigación que haya sido corroborada y, por supuesto, al momento de divulgar tengo que ver dónde lo divulgo, que tengan las referencias formales y autorizadas, las editoriales donde corresponden, por más que sean, ¿no es cierto?, redes o medios electrónicos, tecnológicos, pero en definitiva tengo que tener muy en cuenta la referencia, la editorial que tengo que utilizar para transmitir. Por eso es fundamental conocer perfectamente, ¿no es cierto?, los canales, los mecanismos que hoy en día existen para poder comparar y evaluar cuál es el que conviene, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista formal y académico, normativo, ¿no es cierto?